Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, hoy en esta noche te damos gracias, Señor, por bendecir a las personas que están aquí, Señor, que sea de bendición lo que ellos pongan aquí, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Interesantemente, ¿no? Decíamos allá cuando estaba en Sudamérica, que algunas personas llega fin de año, hay planes, vacaciones, todo, se olvidan de todo, pero también se olvidan del Señor. Tristemente pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo pensaba que era exclusivo de allá, pero creo que también es de acá. Pero bueno, es normal, hay que orar, que el Señor pues, nos ayude a los que seguimos, nos mantenemos. Así como el pueblo de Israel, el Señor guardaba un remanente, así nos guarda a nosotros, pero es interesante. No estoy haciendo comparaciones, solamente es una ilustración. Si no, al rato van a decir que yo también creo eso y no, solo es una comparación. Bueno, es una bendición estar acá compartiendo casi uno de los últimos predicaciones. La próxima semana sería de hecho la última predicación el día miércoles. Y después entraríamos al 21, 28, que sería actividad previa a la Navidad, vamos a llamarlo así, y la actividad del 28 de diciembre que tendría como prioridad, obviamente, el inicio de un nuevo año. Así que se acaba el año, se acaba un tiempo. Ustedes que han permanecido juntos tanto tiempo, logran ver cómo el Señor ha venido obrando de diversas formas, ¿no? Yo creo que el Señor se ha mantenido fiel hasta lo largo de este tiempo, y lo que a nosotros nos toca es seguir, pues también de alguna forma siendo fieles. Ha habido una cantidad de alegrías, quizás luchas, victorias, derrotas, pero esto es todo parte de lo mismo. Yo creo que si ustedes analizan todo lo que ha habido hasta a lo largo de este tiempo, y si usted hubiera numerado, y si se pone como meta durante el año 2026, que estamos prontos a iniciar, porque veintitantos días se pasan rápido, y empieza a notar así como vamos a ir recordando cada país por el cual vamos a estar orando, vamos a llegar a fin de año a ver quién se lo sabe. Pero también va a ser interesante si anotamos cada bendición que tenemos. Yo creo que antes del fin de año ya llenamos una hoja un cuaderno de 100 hojas, porque son sumamente grandes las bendiciones. Estamos leyendo la carta a los Corintios, vamos a terminar capítulo 7, hoy vamos a ver una parte y la próxima semana vemos la parte 2 como tal. Y recuerde, parte de lo que estamos hablando, el lema de esta carta, está acá a mi derecha o izquierda suya, es cómo una iglesia local puede mantener la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Corintio no existía esto, eran tan celosos, eran tan vanidosos, eran tan egocéntricos, que algo que no caracterizaba a la iglesia, esta era humildad. Dice, cuando escribe la segunda carta, si ustedes ya han avanzado aquí en la primera y llegaron a la segunda,
se dan cuenta que hay un contraste y uno diría como, ¿en serio? En la primera los ataca de todo y eran súper pervertidos y en la segunda realza todo, claro, porque entendieron. Qué lindo, ¿no? Que una transformación de la iglesia radical y cuando terminemos la primera carta probablemente seguiremos con la segunda para tener una continuación, pero vamos a ver realmente muchos cambios, muchas cosas que realmente valora el Señor de la iglesia a los corintios. Y bueno, el día de hoy se avanza una más allí. Bueno, estamos viendo consejos para el matrimonio. Una de las cosas que más caracterizaba a la iglesia, recuerde, hasta el capítulo 6, era inmoralidad. He hablado anteriormente, bueno, hay alguien más joven, trataré de generalizar, pero hablábamos de que habían un templo donde tenían mujeres a través de las cuales ellos llegaban a la espiritualidad, y obviamente se tergiversaba la espiritualidad, pero para ellos era parte de su vida diaria. Pablo corrige, Pablo muestra que eso era antes de ser creyentes, y también vamos a ver cómo, he explicado, pero en capítulos más adelante nos va a decir, la mujer hacía todo en estas adoraciones, predicaban, dirigían las alabanzas, estaban en la alabanza, la mujer hacía todo y el hombre no hacía nada, y Pablo condena esta acción. Y es por eso que mantenemos un principio en la iglesia ahora en nuestros tiempos. ¿Por qué? Por un orden divino. Timoteo lo explica cuando llegamos a esta parte. Timoteo nos va a aclarar, incluso nos va a dar referencias desde el Antiguo Testamento. Es por un asunto bíblico y un asunto de orden. Yo no escribí las reglas, yo no puse qué me parecía. Pero vamos a ver que todo esto entonces, ¿por qué hago esta observación? Porque cuando lleguemos acá, que son los consejos para el matrimonio, Pablo empieza a tratar y él empieza a unir la parte última del capítulo 6 con lo que va a iniciar ahora del capítulo 7 y vamos a tratar de ir recordando. Pero no podemos llegar a la palabra, obviamente, sin antes ir en oración al Creador del mensaje y obviamente a la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre Santo, te damos gracias por esta noche, Señor, que nos permites estar aquí para aprender de tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que quites cualquier distracción, cualquier problema, si es necesario por ahora, para que estemos atentos a lo que tu palabra tiene que hablar a nuestro corazón. Señor, todos hemos venido con necesidad y queremos que tu palabra sea la que exhorte, que sea la que edifique y que sea la luz en medio de tanta oscuridad. Utilízame a mí como instrumento inútil, como instrumento inservible, para que solamente la gloria y honra sean para ti. Que en Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, entonces Pablo se fue. Necesito que alguien me apoye con las diapositivas para ir dando. Hasta ya la dejó allí. Bueno. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, Pablo viene diciendo esto, y mire, y recuerde, está asociándolo con la última parte del capítulo 6, pero leo el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cuáles son las cosas que le escribiste? Lo vemos en el capítulo 6, versículo 18. Dice, lo pueden leer ahí, dice huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Viene hablando del Espíritu Santo, del cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y viene corrigiendo. Recuerden, era una iglesia muy idólatra y una iglesia que nosotros ahora probablemente nos escandalizamos y quizás luchamos con todo esto que pasa de la inmoralidad sexual, pero ya desde Corintios ya existía. Por eso que no digo que somos menos perversos que ellos, porque probablemente hay quienes sean más perversos o igual de perversos que ellos, pero no es nada nuevo, ya esto ya ocurría ya. Y mire Génesis capítulo 20, versículo 6, cómo la palabra nos muestra algo interesante. Hablando Abraham, ¿no? Cuando dice que Sara es su esposa, más bien su hermana, por temor de Faraón. Y mire lo que ocurre entonces, versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, hablando a Abimelech, y también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Cuando Pablo habla aquí, dice, bueno, ¿a qué te está refiriendo?
dice algo acá, tocar mujer, es un eufemismo, ya he explicado que es una palabra, digamos, poética para referirse a algo, no es el hecho mismo de tocar, sino de tener una relación o acercarse a una mujer. Pablo, ¿por qué lo establece? Porque ya la nación de Corintio era una iglesia que sufría con este tipo de inmoralidad. Entonces Pablo, pensando en todo lo que la vean, dice, por eso les dice, en cuanto a todo lo que me has escrito de esta inmoralidad que existe allá, lo mejor es que el hombre se quede como está. Y vamos a ir explicando por qué. Mire Génesis 1:28. Por si acaso, las relaciones en el matrimonio no son algo perverso, no son algo malévolo, no son algo satánico, son parte propia porque Dios lo estableció desde Edén. Hay 3 instituciones que Dios estableció: familia, iglesia, Estado. Familia entendiendo, y te explico, porque ahora ya familia sabemos que hay cualquier cosa, ¿no? Pero a la luz de la Biblia es hombre, mujer e hijos. Eso es una familia desde el punto de vista bíblico. Iglesia, que está constituida por familias o individuos que forman y hacen una congregación. Y el Estado, que está constituido por personas o individuos que se centran en algún lugar y se transforman o hacen un Estado. Esas 3 instituciones Dios las ha establecido desde Génesis. Y desde Génesis, miren, ¿por qué les digo que esto no es malo, no es perverso? Porque es algo que Dios estableció, pero dentro del matrimonio. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo se iban a multiplicar? ¿Cómo iban a llenar la tierra si no era parte esto que Dios había establecido? Entonces, no sé cómo les han enseñado, no sé qué prejuicios tiene usted o tuvo antes de venir a cristianismo, y ahora dentro del cristianismo probablemente estos tabús, estos prejuicios se están afectando. Hermanos, no es pecado las relaciones dentro de su matrimonio. Dios las ha establecido. Y Pablo por eso dice, mi consejo sería, Corintios, por lo que ustedes experimentan, mejor no. Pero no es que esté contradiciéndose, está dando un parecer y nos va a explicar por qué. Mire Proverbios 6:29. Proverbios capítulo 6, versículo 29. Así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Para Dios es algo tan puro, es tan santo la relación o el matrimonio, que lo cuida. Leíamos en capítulo 6, dice que el que se acerca a una de estas mujeres que vendían su cuerpo, creo que saben a qué me refiero, y dice, es una sola carne con ella, de tal forma que si esto era así, cada que una persona tenía relación con una mujer, es como un nuevo casamiento. Ahora recuerde que para Dios, el único casamiento que ve, o una sola carne que ve, es en el momento que un hombre y una mujer deciden unirse en matrimonio. Todo lo demás es perversión, sí. Todo lo demás es malo, sí, porque Dios lo condena, porque va en contra de lo que Dios establece. El matrimonio surge del corazón de Dios. Las relaciones íntimas o de matrimonio surgen dentro de lo profundo del corazón de Dios. Es algo bueno dentro del matrimonio. Quien se ha encargado de pervertirlas, quien se ha encargado de dañarlas y hacernos ver que todo esto es maligno, es el enemigo. Porque ¿qué es lo que quiere destruir? La familia. Se destruye la familia, destruye la iglesia. Si imagínense, destruyera toda la iglesia, ¿quién viene? Pues todos nos está afectando. Ese es el plan, ese es el modelo de él. Pero regresemos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Fornicación, esa es la misma palabra para referirse a toda la inmoralidad sexual. Pero mire qué dice versículo 2. Pero a causa de la inmoralidad sexual, lo voy a leer así, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Se da cuenta cómo Pablo no es que esté en contradicción con lo que Dios establece en Génesis? Pablo dice, no es malo. Dice, mira, por causa de la inmoralidad, ¿qué es lo mejor? Tu esposa. ¿Qué es lo mejor, esposa o mujer? Tu esposo. Y ahí se evitan de toda esta inmoralidad. Pablo
quieren hacerles ver. ¿Sabe cómo lo van a vencer? Preocúpese hombre de su mujer, mujer preocúpese de su hombre, y créanme que van a poder sobrellevar más la lucha. Mateo 19:12 explica algo interesante. Le preguntan al Señor acerca del divorcio, ¿no? Le hacen la pregunta porque querían, obviamente, perdón, aquí en Mateo 19:12 no es precisamente el texto que iba a leer, pensé que era el 19:2, pero en 19:12, miren, aunque Dios establece el matrimonio, también da una pauta, pero no es para todos. Vamos a ver que en el versículo 9 de 1 Corintios 7 va a reforzar esto. Pero ¿qué dice en Mateo 19:12? Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos, ahora explico qué es, que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dice también Pablo, aunque mi consejo es que se queden solos, o se queden en la condición que están, el matrimonio no es malo. Cuando habla acá de los eunucos, eran personas que, recuerde Daniel era un eunuco, fue literalmente retirado de sus genitales, se los retiraron, y eso era un eunuco, una persona que había sido quitada de sus partes masculinas, y obviamente contribuía con cierta cultura dentro de esto. Y el mismo texto nos dice el Señor, hay quienes han hecho así por los hombres, hay quienes nacieron nacieron así producto de su nacimiento, y hay quienes se han hecho. No es que físicamente está el acto mismo, pero por el compromiso que vamos a ver del 16 al 40, como algunas personas, hermanos, se han hecho o se han mantenido puros, pero es porque Dios les ha dado esa capacidad. Pero también dice, no es para todos. Pero también nos da una pauta. ¿Por qué? No es de que me quedo solo y ya. No, porque dice un compromiso. Pero lo han hecho para dedicarse al Señor. Hermanos, y aquí les hago un paréntesis, no ande haciéndola de Cupido. Si usted ve un hombre solo, Dios no le ha dado autoridad de ser Cupido. Y hermanas, no les ha dado autoridad de ser, cupidos también, porque se oye más fuerte, cupidas, ¿no? Cupidas. No, hay una lucha fuerte. Y los que no todos tienen la facilidad de soportar esta presión y terminan pues luchando con esto, porque no es correcto. A mí, yo lo digo, no tengo ningún problema con hacerlo, me han tratado de homosexual por el hecho de estar solo, y dije, sí, pero ¿qué has hecho tú para el Señor? ¿Cómo el Señor se ha beneficiado de tu servicio? Entonces dije, mira, antes explicaba y daba todo mi argumento, ahora escucho cosas así, y nada más me da risa, como, si tú dices que no está bien y me sacan versículos, no es bueno que el hombre esté solo, y me sacan todo su argumento, yo más los escucho y, ¿ya terminaste? Sí, que el Señor te bendiga. Déjame ir a evangelizar o déjame ir a preparar mi predicación para el domingo. Pero hermanos, no presionen. Pablo dice desde un principio, bueno fuera que no tocasen. ¿Por qué? Porque se mantienen puros. En su contexto en Corintio, estaban tan pervertidos que Pablo dice, prefiero que mejor se mantengan puros. Mire Génesis 2:18. Es cierto que es un principio, Dios lo establece, y para todos los que lo tienen, disfruten su matrimonio. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es algo divino, es algo bueno, es algo maravilloso, sí, algo que Dios lo establece desde un principio. Y si usted está casado, hermano, disfrute de su matrimonio. Dé gracias a Dios por su compañera, o mujer, dé gracias a Dios por su compañero. Gracias que tú me pusiste al hombre que es el guía en mi vida. Es bueno el matrimonio, no es malo, pero también dentro de este contexto, como vamos a ir viendo, algunos prohibían casarse y algunos enseñaban dentro de la cultura de Corinto de que el matrimonio era perverso y que era casi hasta una inmoralidad. No comparto ciertos detalles. En algún momento otro pastor, no voy a decir en dónde, me preguntó, ¿sabes? Estoy luchando con algo. Y yo dije, ¿y ahora? Dice, es que no sé qué hacer. El sábado yo me trato de mantener puro, pero parte de la vida conyugal
termino cayendo y me siento al otro día a predicar. Dije, pero es que es algo que Dios estableció, no es algo perverso, porque es tu esposa. Pero vean, era la lucha de un pastor. ¿Cuántos hermanos acá? Y de nuevo, no estoy dando detalles, no, espero que no me malinterpreten, estoy aportando algo que es valioso para el matrimonio, pero las relaciones no son perversas, no son buenas. De hecho, abro aquí el paréntesis y no voy a dar más detalles porque hay alguien más joven, pero si usted está casado, váyase al Cantar de los Cantares, léalo, y en algún momento fue considerado un libro tabú porque tiene demasiado, no está hablando de la relación de Cristo y la iglesia, está hablando de la relación entre Salomón y la mujer cusita. Usted léalo y sin perversión, es la palabra de Dios. Usted puede leer y digo, wow, entonces esto puedo, esto no puedo, esto... Ah, interesante todo lo que ocurre allí. Claro, porque habla de una relación antes del cortejo, de la celebración, durante la celebración, incluso cómo se solucionan problemas dentro del propio matrimonio. Es un libro que está en la Biblia, y si está en la Biblia, son principios que Dios da, no es perverso, es la palabra de Dios. Se sorprenderá y no es que, wow, ¿cómo escribió eso Salomón? Sí, porque fue inspirado por el propio Señor. Mire, 1 Timoteo 4:3. 1 Timoteo 4:3 con respecto a qué decían algunas personas del matrimonio, ¿no? Viene hablando de espíritus engañadores, viene hablando de doctrinas de demonios, incluso lo llaman en el versículo 1, pero 1 Timoteo 4:3 dice, prohibirán casarse. ¿Les suena familiar? El matrimonio es perverso y se mantienen célibes. El Señor no estableció el celibato. No es que Jesús era célibe, no, es que Él era Dios. Bueno, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, por un malentendimiento, y vamos a ver también que en Corintio pasa igual, decían, bueno, si el pecado viene a causa de la mujer que desobedece, mala interpretación, entonces todo esto es perverso, entonces no voy a ceder a mi mujer nada, porque ellas son las causantes y esto va en contra de Dios. Y Pablo tiene que corregir, mire, regrese a 1 Corintios 3, capítulo 7, de 3 al 5. Y voy a ir explicando algunas cosas. El texto mismo va a ser claro, pero trataré de dar cierta información para que usted lo entienda, considerando y siempre con respeto. Mire, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y eso abarca todo, lo físico, lo espiritual y lo material, abarca todo, ¿no? Dice, y asimismo la mujer con el marido, y explica el por qué. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Si usted, mujer, no quiere que su esposo peque y usted lo limita en esta área, usted es responsable ante Dios de que su esposo peque, porque Dios no lo aprueba. Dios no dice, bueno, pero si te duele la cabeza, si hay problemas, si tuvieron un malentendido, si no lo pudieron resolver, no, entonces por ahora no. Dios no dice eso, la palabra no dice eso. Vuelvo a leer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Quién lo tiene? Su marido. Pero también va a hablar del otro lado. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, porque son una sola carne. Desde un principio el Señor lo establece así. Hombre, si tú no quieres que tu esposa peque y que tu esposa se desvíe, cumple con el deber conyugal, y lo mismo la mujer. En la Biblia no existe el famoso dolor de cabeza y que es que no puedo aquí, acá. No, vamos a ver que da ciertas pautas más abajo, pero parte del matrimonio, esta unión física ayuda mucho a los matrimonios. Es bueno el matrimonio. Versículo 5 nos explica más por qué. No os neguéis el uno al otro, a no ser, aquí da una pauta, por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento es un acuerdo, y explico algunas cosas. La Biblia no nos dice, pero creo que es sentido común, y lo digo con respeto. El periodo de la mujer probablemente es incómodo, puede ser una causa de mutuo consentimiento, algún problema familiar grande, la pérdida de un ser querido, algo que ambos decidan, ¿sabes qué? Vamos a mantenernos en oración.
no estoy bien, tú no estás bien, no es lo mejor en este momento, aunque nos podría servir, no es lo mejor. Y mire, lo explica por qué. Vuelvo a leer el 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, eso es un tiempo mínimo de mutuo consentimiento, pero ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se da cuenta el por qué? Dice, si hay un problema, si hay algo que ambos decidieron, por ahora vamos a limitarnos. Pero ¿sabes cuál es la clave? Yo voy a orar por ti, que tú puedas soportar. Yo voy a orar por ti, que tú puedas soportar. Y que Dios nos dé sabiduría para solucionar este problema. Hay un mutuo consentimiento, y hay de ese mutuo consentimiento, la oración es la clave. Pero el propio Pablo escribe, pero para que no os tiente Satanás, regresen a su estilo de vida normal, porque si no, van a caer en tentación. Y miren, sosegadamente es ocuparse en, estar activo en algo, en este caso, la oración. Continencia, literalmente podríamos, o bueno, la palabra podría explicar acá, falta de refrenarse uno mismo. Porque miren, hombres y mujeres somos distintos por diseño, obvio. Yo creo que no necesitamos algún maestro de biología, pero las necesidades en el área íntima son diferentes. No es que el hombre sea más perverso, no es que el hombre sea más malo o que solamente esté pensando en eso. Somos diferentes por algo que Dios lo complementó. Por eso les dije, lean Cantar de los Cantares y les va a dar mucha ayuda en su matrimonio. Hermana, de nuevo, hombre, usted puede estar pensando en ciertas cosas y admiro a las mujeres, quizás es menos la lucha, de que pueden estar sin esta lucha, o bueno, más bien, no es necesariamente lo físico una lucha, pero para el hombre no es así, porque somos distintos por diseño y Dios lo ha establecido. Si hay algún tiempo, hombre, aprende a escuchar a tu esposa. No es bueno por esto y esto. Bueno, entonces hay que orar porque va a ser complicado. Claro que sí. ¿No va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero por eso que Pablo pone una pauta. Si se mantienen sosegadamente en oración, van a poder resistir. Ambos. Y después dice, por un poco de tiempo, dice acá. Y después dice, vuélvanse a unir para que Satanás no los tiente. ¿Sabe qué no digo todos, pero parte de la infidelidad es causa de la falta de intimidad dentro del hogar? Por eso que andan buscando, ya sea uno u otro. ¿Por qué? Porque no estás, de alguna forma, supliéndose esa necesidad dentro del matrimonio que Dios lo estableció. ¿Puede ser usted culpable, mujer? Puede ser, por negarse. ¿Puede ser usted culpable, hombre, también por negarse? Sí, porque no es el modelo bíblico. Por eso que, ya sea creyentes, incrédulos, la lucha está igual. Y no está diciendo incluso de la edad. Es que ya tengo tanta edad, ya como que ya terminó. Aquí no habla de eso. Porque a veces puede ser una excusa. Yo he tratado casos de consejería donde dices que ya tenemos 70 años. Dices, pero bueno, eso no es excusa para limitarse de algo que Dios estableció. Ya si algún momento tenemos consejería matrimonial o lección de matrimonios, daré más pautas, pero de nuevo, vayas a Cantares y usted se va a sorprender de toda la información que le da. Génesis 1:28 vemos que dice, multiplicaos, llenad la tierra. Es un principio, porque es el modelo que Dios establece. Capítulo 6 de 1 Corintios 7 y versículo 7. Pablo aquí habla de don, que es un regalo, pero también habla de que no todos pueden recibir este regalo, pero va a explicarnos por qué. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Pablo, porque sabemos que era del Sanedrín, era fariseo, Pablo estuvo casado, pero después no sabemos qué pasó. La Biblia al menos no me dice. Si usted llega a especulaciones, pues escriba un libro de novela, porque tiene buena imaginación. Pero la Biblia no nos da detalles, pero sí sabemos que él fue
más bien él estuvo casado, y que cuando él escribe y en 1 Corintios capítulo 13, surge o sale como misionero, allí lo vemos solo. Ahora Pablo hace un uso de palabras, vamos a ver que habla de viudas, solteros y vírgenes. Cuando él habla de solteros, es personas que estuvieron casadas, pero que en este momento ya no están casadas. Entonces, por la propia referencia al menos decimos, entonces no es viudo, porque él se llama soltero, pero tampoco es virgen, porque era el Sanedrín, y cuando vemos que habla a los vírgenes y a las vírgenes, les llama como tal. Entonces no es viudo, pero sí soltero. Claro, en el contexto Pablo lo define así, y la Biblia nos va a ayudar. No todos pueden recibir este don. Avancemos al versículo 8 y 9. Mire, digo pues a los solteros, mire cómo hace una diferencia, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Dice, pero Pablo, si tú estuviste casado, viudo, entonces ¿eres o soltero? A ver, vamos a ver. Y les dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué era este don de continencia? Bueno, el don de continencia es un don parecido a lo que hacían los eunucos, donde Dios da este don como tal a ciertos hombres o mujeres, pero para enfocarse en el servicio a Dios. No es que, bueno, no me voy a casar y voy a vivir mi vida, o sea, no es, porque en la mente de Pablo dice, bueno, si Dios te dio este don, es para que te involucres con las cosas del Señor, que vivas para el Señor y que tu mente esté saturada del Señor, y de esa forma tú puedes soportar. He conversado con algunos pastores, grandes misioneros, y se cree que, por ejemplo, puede ser que Dios dé el don de continencia a alguien por un tiempo, cumple su labor y después lo quita, y por eso terminan enamorándose y casándose, que tampoco es malo. ¿Y por qué se casó? Pues no, que tenía el don. Pues sí, pero fue más grande el amor. Llegó la ayuda y el Señor dijo, allí está. Qué bueno que me esperé, claro, pero también puede ser que diga el Señor, te quiero así como estás. Tampoco es pecado, ni tampoco es maldad, porque Dios, por eso dice, no a todos les da el don. Puede ser que usted conozca a alguien, hombre, mujer, que también se mantenga hasta cierto punto, y va a llegar el momento, si es la voluntad de Dios, le va a poner a la persona, ya sea, si es mujer, obviamente hombre, y si es hombre, obviamente mujer. Y si no, le va a decir, pero te tengo donde tienes que estar, sirviendo. ¿Eso es malo? No es malo. Mire, solteros, acá lo escribo, no son vírgenes, y nos va a explicar por qué. Solteros, aquellos que estuvieron casados, tampoco son viudos, porque Pablo no se llama así. Mire Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no? Acá, Gálatas capítulo 1, versículo 14. Sí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y Pablo, obviamente, por todo esto que explica, él cumplió la ley. Él no podría ser entonces fariseo, no podría ser parte del Sanedrín si no estaba casado. ¿Qué ocurrió? No sabemos. Yo pienso esto, está bien, piense lo que quiera, la Biblia no nos da detalles. ¿Por qué? Porque no considera Dios que es necesario. Versículo 10 al 14 de 1 Corintios 7, voy a leer acá. Y ahora empieza a dar un consejo a los casados, ¿no? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, es decir, yo no doy mi consejo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mire un error que se suele cometer. Tú eres cristiana, él no es cristiano, abandónalo. Esto es yugo desigual. Vamos a ver que Pablo no dice eso. Mire, versículo 11. Y si se separa, mire qué dice, quédese sin casar. O, da otra alternativa, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Dentro del consejo de Pablo, a la luz del consejo divino,
el divorcio no es una opción. El divorcio es desobediencia a Dios, sea la causa que sea. Dice que si acaso, vamos a leer aquí sin Mateo, que la única probable causa, aquí sí está Mateo 19:3, la probable causa de divorcio es que haya infidelidad. Pero también cuando nosotros trabajamos en la consejería bíblica, los que estamos pastoreando, vemos que tenemos que trabajar hasta donde más podamos para tratar de restaurar el matrimonio. Si una de las dos partes no quiere, bueno, pero que no es la primera opción, bueno, cayó en adulterio o inmoralidad, ya, sepárate, ya, total, es más fácil. No, eso sería el trabajo más fácil. Mire Génesis 2:24, ¿no? Lo entendemos. Mi pastor en Canadá lo leía, lo voy a leer como él lo leía. Ya, si usted se incomoda, le reclama a él. Miren, Génesis 2:24 dice, sí está acá. Él lo leía así, por tonto, ya, pero no dice así, ya, pues, todo lo demás. Pero el texto originalmente, bueno, es chascarrillo, aunque quizás no de buen gusto, pero ya. Vamos a leer mejor cómo dice la Biblia. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El modelo divino desde un momento marca así. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Se puede uno divorciar? Mire, Mateo capítulo 5, ¿qué nos dice? Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, es decir, la rechaza, no quiere estar con ella, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella adultere, que viene siendo lo mismo, ¿no? Y el que se casa con la repudiada, también, ¿qué dice? Comete adulterio, porque no es algo que Dios establece. Mire Mateo 19, y nos da más detalles, ¿por qué entonces permitió a la nación judía el divorcio? Mateo 19, 3 al 11, creo que también. Mire, entonces vinieron a él los fariseos, pero mire aquí nos dice cuál era el propósito. ¿Cuál? Tentándole. No es que querían saber, vienen tentando porque ellos sabían la ley y esperaban que Jesús dijera algo en contra de la ley para decir, ¿sabes qué? Apedriémoslo porque no está cumpliendo. Entonces vienen con un propósito, tentarle, y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ya sabemos qué dijo antes, ¿no? Él respondiendo les dijo, mire, qué sabio el Señor, no, obviamente es el Señor. ¿Acaso, pero le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, ustedes me vienen haciendo una pregunta y son expertos, ¿no han leído eso en Génesis? Pues está desde el principio. Mire, les dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo separe el hombre. Y mire, inmediatamente le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces tú te estás contradiciendo, porque Moisés estableció algo. Y le responde, él les dijo, por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo o la única causa por inmoralidad sexual, ya sea fornicación o adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vuelvo a decirles, sí, Moisés lo hizo, pero ¿sabe qué? Porque conocía sus corazones malos, duros, perversos y capaces de perdonar, y por eso lo permitió, por protección de la mujer. Porque era, imagínense, pobre mujer, era marcada. Recuerda cuando el Señor se acerca allá al pozo, la mujer salió y dice, ¿y cómo te acercas tú a mí, que soy mujer, ¿cómo se le llama? Samaritana? Dice, sí, pero, y dame agua, y más encima me pides agua. Si es que si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías, no yo te pediría a ti. Y se da un diálogo, ¿pero por qué? Porque era una mujer, dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no está. Ah, eres profeta, no sé tu verdad. Pero porque era mal visto, era algo despreciable. Lo vemos desde Levítico, cómo Dios lo establece. Entonces, ante Dios, ¿siguen unidos los que se divorcian? Sí.
La ley humana nos puede dar esta libertad. Gracias a Dios me deshice de ese conflicto. Sí, pero ese conflicto tú lo elegiste. Gracias a Dios que me libró de las... y cualquier cosa que quieran decir. Sí, pero tú lo elegiste. Ante Dios sigue siendo una unión, una sola carne. Pero con ella es la mujer de mi vida. Ahora puede ser pasado mañana. Qué bueno que es la segunda que ya me libra a Dios. No, eso está mal. Porque Dios sigue viendo una sola carne, hombre, mujer. ¿Cuál es la única causa permitida? La muerte de algún cónyuge. Que vamos a ver después cómo informa. Ahí se rompe el nexo o la unión. ¿Por qué? Porque hubo una muerte. No hubo problemas familiares, no hubo falta de adaptación. No, Dios lo establece así. Mire, versículo 12, que no lo leímos allá. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, mire, y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. El hombre dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, primero le dice al hombre, ¿tú eres creyente? Sí. ¿Y tu mujer no? No te abandones. Pero es que es incrédula. Sí, pero tú acabas de llegar a Cristo. E incluso, si fuese, ya hemos visto anteriormente de yugo desigual. Tú elegiste una mujer que no era creyente, tú eres responsable y ahora no puedes aportar. Pero es que no quieres servir al Señor, pero cuando tú andabas con ella sabías que no era creyente. Es que pensé que iba a cambiar. No, las cosas no cambian. El único que puede cambiar, sí, gloria a Dios, porque el Señor transforma corazones. Pero si ya desde un principio se desobedeció a Dios, si desde un principio no se consideró a Dios, si desde un principio no se obedeció, no esperes que Dios corrija. En su gran misericordia, Dios corrige cosas, pero no siempre es así. Porque se está en desobediencia a Dios. Imagínense, Dios me da un mandato, yo lo desobedezco y después, Señor, pero bendíceme aunque te desobedecí, aunque hice todo lo que tú no me decías, pero ahora por favor bendíceme para que no sufra. Dios es misericordioso, sí, pero las consecuencias las va a dejar, porque hay desobediencia. Y mire, dice acá también, versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, pero mire, da la pauta. Y él consciente de que ella va a la iglesia, de que ella ama a Dios, de que ella quiere servir a Dios, y dice, no lo abandone. Es que él no quiere servir, pues si no es creyente. Es que él no quiere venir a la iglesia, pues si no es creyente. Es que él no ama a Dios, no es creyente. No le puede pedir a un creyente que ama a Dios porque no ha tenido una transformación de Dios. Y por eso, ¿y cómo hago? Y oremos y hagamos, sí, pero Dios puede restaurar, sí, esa es la esperanza y ese es el anhelo que todos tenemos, pero a veces no todo resulta color de rosa. ¿Por qué? Porque hubo desobediencia. Dios lo establece, mire versículo 14. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Dios no desea que se separen? Y nos muestra el por qué. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. No está diciendo que es salvo, sino de que tiene opciones de escuchar Biblia a Biblia y termina el hombre convirtiéndose. A eso se está refiriendo. Hay gran posibilidad de que se convierta. Dice, mire, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son apartados. Entonces, ¿ya son salvos? No, apartados de alguna maldad, porque de nuevo, si siguen escuchando, si siguen alimentándose, la posibilidad de que los niños reciban a Cristo, y dice, bueno, recuerde por si acaso, aunque hubiera desobediencia, aunque hubiera todos estos principios se salten y se viva como sea, los hijos son herencia de Jehová. Dios nunca va a condenar a un hijo por la desobediencia de un padre. Eso no aplica allí. Los hijos son bendición, los hijos son una alegría, y a través de los hijos Dios puede restaurar y cambiar todo esto, ¿sí? A través de los hijos Dios puede hacer que los padres se conviertan, sí. He compartido, ¿no?, ciertas cosas, y algunos dentro del grupo, si ustedes leyeron, algunas mujeres, no tengo temor de decir, no voy a decir nombres, pero solamente comparto lo que dijeron. Gracias a los niños, nosotros llegamos a Cristo. Son un medio. ¿Se da cuenta cómo Dios? Por eso que el trabajo acá, hermanos,
yo no me voy a cansar de decirlo. El trabajo con los niños es sumamente importante en la iglesia, porque ellos son el futuro, son el presente. No, el presente somos nosotros. Si nosotros no les enseñamos buenos principios, ese futuro va a estar desordenado y va a ser un caos. Pero si empezamos a enseñar y dice, claro, yo recuerdo que al hermano siempre haciendo esto, recuerdo que en mi casa siempre haciendo esto, y siempre, no todo en la casa es malo, pero la pregunta es, ¿qué están escuchando estos niños? ¿Qué ven estos niños? No podemos prohibirles todo porque entonces tendríamos que irnos a un monte. Pero leíamos antes, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo es malo, pero filtre. Hay cosas que no son buenas. Entonces, vamos a terminar acá porque la próxima semana vamos a continuar del 15 al 40. Va a ser un texto largo. Pero, hermanos, quiero terminar acá. Dios establece principios y Dios desea lo mejor para nosotros. Yo no sé cómo está su vida con el Señor, no tengo por qué evaluar su vida con el Señor, pero puede ser, y es probable, que en esta iglesia haya personas que están luchando con esto mismo que leímos. Quizás alguien es creyente y la otra parte no aporta. Alguien trata de ir en un sentido y como dicen en Chile, ¿no? Uno aprieta pensando que esto es un tornillo y está el desarmador. Uno aprieta y en cuanto se descuida el otro afloja. No hay esta guía, no hay esta misma visión. No obstante, hermanos, yo quiero ser muy positivo. Mientras la persona esté viva, hay esperanza. Y a nosotros como iglesia nos toca orar por este cambio. Dios es poderoso. Si pudo cambiar el corazón del apóstol Pablo, no creo que la persona sea más cruel que el apóstol Pablo. No creo que haya matado gente. No creo que haya llevado gente a que muriera como tal por su fe. No importa lo que haya o cómo se haya hecho las cosas, no me toca a mí juzgar. A mí me toca dar esperanza. Cristo transforma corazones. Cristo es suficiente. Y con el ejemplo que usted esté dando, mire, para que haya un cambio en un hogar, se necesita mínimo un creyente. Y eso genera cambios. ¿Y cómo pudiste soportar tanto tiempo? Porque no es por mi fuerza, es por gracia del Señor. ¿Y cómo pudiste mantenerte así? Por gracia del Señor. ¿Y cómo no explotaste antes? No me viste a lo mejor, pero por gracia del Señor no lo demostré. ¿Y por qué siempre andabas feliz? Bueno, cuando estaba frente a ti sí, pero quizás fuera de casa o lejos de otro lugar. No, pero hermanos, oremos que el Señor siga obrando y que el Señor nos dé esta bendición. No solamente lo comparto, no tiene nada que ver con esto, pero es parte de un testimonio. Y con eso termino. Cuando yo recibí a Cristo, me fui a Chile a estudiar. Yo entendí el mensaje de salvación y las consecuencias de no ser salvo, que el Señor puso una carga, y les voy a ser honesto, yo creo que tardé como 5 años orando día y noche por mi padre, por mi madre y por mi hermano. Día y noche. ¿Qué peticiones tienen? Todos sabían, Francisco está orando por su papá, por su mamá, por su hermano. Sí, siempre, 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 siempre. Y el Señor, como más o menos a los 5 años, acepta a mi papá Cristo. Va a Chile y yo cuento y todos como, ustedes por quien orábamos. Sabíamos que iba a resultar. 5 años, pero era un alma. Sigo orando por mi madre y mi hermano. Y en Guadalajara, cuando fue el aniversario en la iglesia que estaba allá, fue el pastor Navarro, no recuerdo ni la fecha, pero total fue en el 2012. Es decir, si yo me convertí en el 2001, hasta el 2012, 12 años orando, y se convirtió. La oración es poderosa, la oración es algo maravilloso. Mientras el cónyuge o la persona o lo que sea no esté muerto, hay esperanza.
Váyase con eso en mente. La necesidad que usted tenga, así como puede mostrarnos los consejos para el matrimonio, si usted ha estado luchando con su matrimonio, si usted no está avanzando de la forma que quisiera, siga habiendo esperanza. Dios es poderoso y Dios es el que cambia las cosas. A nosotros nos toca orar y esperar. ¿Cuesta? Sí, a mí me costó 12 años, 5 para uno, 12 para otro, pero se logró. Váyase con esa esperanza y el Señor restaurará. Oremos por cada matrimonio aquí representado. Hay muchas alegrías, probablemente hay luchas, hay tristezas, es parte de la vida, pero lo que nos toca a nosotros como iglesia, alentar siempre a los matrimonios. Esta iglesia es base, es fundamento, porque hay matrimonios. Si no hay matrimonios, la verdad creo que perderíamos el tiempo. Yo no quiero una iglesia de niños, yo no quiero una iglesia de puros adolescentes. Para mí la base de todo es la familia o los matrimonios. Así que oremos y estamos despedidos. Y bueno, después va a pasar creo que nuestro hermano Héctor. Termina una oración y estamos despedidos. Ok. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta noche, por este mensaje que nos das tan vivo, tan poderoso, acerca de los matrimonios. Señor, ayuda a cada matrimonio aquí representado a evaluar su vida y a evaluar su relación contigo. Apóyalos, guíalos, fortalécelos, Señor. Y el matrimonio es difícil porque son dos temperamentos. Si se trata de solucionar o si se trata de llevar por nuestras propias fuerzas, nadie podrá hacerlo. Gracias damos, Señor, porque nos has dado al Espíritu Santo como un instrumento capaz de poder darnos esta paciencia, esta sabiduría y esta fortaleza para seguir adelante. Te ruego, Señor, que obres en cada corazón. Esta iglesia está constituida por matrimonios. Tú conoces cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Y tú conoces las peticiones de cada corazón. Señor, te ruego que nos estés ayudando. Ayúdanos a ser sensibles ante el dolor ajeno. Ayúdanos también a ser misericordiosos con aquel necesitado. Y ayúdanos, Señor, también a gozarnos con los que se gozan y a sufrir con los que sufren. Si logramos tener esta alegría y sencillez de corazón, como es el lema de esta carta que estamos estudiando, vamos a ser una iglesia más conforme a imagen y semejanza tuya. Ten misericordia de nosotros y que este hogar se transforme, o este lugar se transforme en un lugar donde todos aquellos quebrantados puedan encontrar consuelo y restauración. Que ese es mi anhelo y ese es el anhelo tuyo, obviamente, para todos nosotros. Ayúdanos a cumplirlos y que todo lo que hagamos sea para honrar, glorificar y exaltar tu nombre. Llévanos con bien a casa, Padre, y si tú has de venir esta noche, que estemos listos para poder ir ante tu presencia. Si esa no es tu voluntad y nos permites despertar, que mañana lo primero que hagamos al abrir los ojos es agradecer por lo grande y maravilloso que eres tú. Te damos gracias y te agradecemos hasta este momento que nos estás permitiendo estar con vida. Por Cristo Jesús nuestro Salvador, te damos las gracias. Amén. Hermanos, nos vemos el domingo. Si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Bendiciones.